Bien, ahí ya se empezó a grabar, vamos a empezar aunque seamos poquitos. Lo que vimos el viernes pasado quedó demostrado que es posible tomar muchas muestras de un tamaño n de una misma población, ¿sí? Sacando todas las muestras posibles del mismo tamaño, se obtienen sus estadísticos, media muestral, varianza muestral, y se obtiene una nueva distribución de esos estadísticos como variables aleatorias nuevas. Entonces así obtenemos la distribución de las medias muestrales, que ya dimos por demostrado que la esperanza de la media muestral es mu y la varianza de la media muestral es varianza sobre n y la raíz cuadrada sería sigma sobre raíz de n. Entonces, en la distribución de la media muestral ya dijimos que la esperanza de la media muestral es mu, la varianza de la media muestral es varianza sobre n, por lo que el desvío de la media muestral es sigma sobre raíz de n, que vendría siendo la raíz cuadrada de la varianza sobre n. Eso ya quedó demostrado en la otra clase, vimos la distribución de las medias muestrales, aunque en la práctica eso no se realiza. Si la población, lo que nos interesa a nosotros es el teorema central del límite. Si la población originalmente está distribuida en forma normal, todas las muestras que extraigamos de esa población también van a estar distribuidas normalmente. Pero si la población original no está distribuida normalmente, o sea porque tiene otro tipo de distribución conocida, como binomial, como Poisson, como otros modelos que ya vimos, o porque la población tiene una distribución que es desconocida para mí, en ese caso surge el teorema central del límite, donde establece que si se obtienen muestras suficientemente grandes, entendiéndose como un tamaño grande igual o mayor a 30, en ese caso la distribución de las medias muestrales se va a aproximar a una distribución normal y se puede calcular una nueva variable aleatoria para las medias muestrales como z, como estandarizando ese modelo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que establece el teorema central del límite? O teorema del límite central, lo van a encontrar de las dos formas. Primero establece, por regla general, que si la población originalmente está distribuida en forma normal, sus muestras van a estar distribuidas normalmente. Entonces, independientemente del tamaño de la muestra que obtengamos, siempre va a seguir la distribución de la población original. Pero, si mi población original, dijimos, no está distribuida normalmente, porque tiene otro tipo de distribución, o desconozco si está distribuida normalmente o no, porque no conozco cómo está distribuida la población original, en ese caso, el teorema central del límite sostiene que si se extrae muestra suficientemente grande, entendiendo por tal un tamaño muestra mayor o igual a 30, en ese caso, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal. Entonces, la distribución de la media muestral será considerada normal. Es decir, la media muestral será una variable aleatoria distribuida normalmente, con sus parámetros, esperanza y varianza. ¿Cuál es la esperanza de la media muestral? Mu. ¿Cuál es la varianza de la media muestral? Varianza sobre N. Ya empecé. Entonces, si yo tomo una muestra suficientemente grande... La Mari tiene que guardar algo en la caja. Ah, sí, del primer cajón. Decirle que guarde el pollo. Perdón. Gracias. Sí, del primer cajón que guardé después. Entonces, la distribución de la media muestral será en forma normal si tomo una muestra suficientemente grande. ¿Qué implica eso? ¿Cómo se va a estandarizar esta nueva variable aleatoria? Estandarizo como z igual. Antes
En el modelo normal yo hacía la variable menos la esperanza sobre sigma. Acá hago exactamente lo mismo, solamente que mi nueva variable es la media muestral menos su esperanza sobre su sigma, que su sigma ahora es sigma poblacional sobre raíz de n. Y eso va a estar distribuido normalmente entre 0 y 1, como es la tabla del modelo normal estándar. Bien, eso es en el caso de las poblaciones desconocidas directamente, pero si yo tengo una población conocida, porque yo conozco que su distribución es binomial, por ejemplo, no es normal, pero sí tengo esa información. Entonces, siempre que yo tenga alguna información de la población, la voy a aprovechar. Porque mientras más conozca de la población, mejores van a ser mis conclusiones y mi inferencia, ¿sí? Entonces, si yo sé que mi población está distribuida binomialmente, por ejemplo, voy a utilizar la información de mi modelo binomial para estandarizar. Pero siempre, por más que yo conozca que el modelo sea binomial, o Poisson, o Bernoulli, o geométrico, o el que sea, tengo que cumplir con un tamaño muestra suficientemente grande. Si no, no se va a poder aplicar la teoría del teorema central del límite. ¿Bien? Aparte, esta misma teoría se puede aplicar para el estadístico total, o sea, el estadístico de la suma. ¿Bien? Este teorema central del límite se usa para el estadístico media muestral. Un teorema muy similar, que se le llama corolario del teorema central del límite, porque es como un complemento del mismo, se aplica con el mismo enunciado, pero al estadístico total. Entonces, si obtengo una muestra suficientemente grande, la distribución del estadístico total, T, que es la sumatoria de todas las X, o sea, el total es toda la suma de todo, se va a distribuir normalmente. Entonces, T va a estar distribuido normalmente. Los parámetros, o sea, los parámetros del estadístico total son los mismos o muy similares que el modelo, perdón, que la distribución del media muestral, pero como yo multiplico justamente por n veces, los estadísticos van a estar multiplicados por n veces, los parámetros. O sea, mu en verdad va a estar multiplicado por n y la varianza va a estar multiplicada por n en vez de dividida por n. Porque yo no estoy calculando un promedio, sino que estoy sumando todos los resultados de mi muestra. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a estandarizar esto? Estandarizo exactamente igual que recién. Estandarizo Z va a ser, mi variable ahora no es media muestral, mi variable ahora es T. Su esperanza no es mu, es n por mu. Y el desvío es la raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada de n por varianza, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de n por sigma. Y esto va a quedar distribuido normalmente entre 0 y 1, como es la tabla. ¿Sí? Este es lo que se llama corolario del teorema central del límite y se aplica para el estadístico total. O sea, para calcular probabilidades de la suma de todos mis resultados o mis datos observados en la muestra. ¿Bien? El teorema central del límite se aplica para las probabilidades de la media muestral, el promedio, digamos, de los datos observados en la muestra. ¿Bien? El teorema central del límite tiene 3 usos muy importantes. Tiene 3 usos en la práctica, que es lo que nosotros vamos a ver. El primer uso es el que les acabo de decir, probabilidades, para calcular probabilidades de la media muestral. O sea, para saber con qué probabilidad la media de la muestra que yo observe va
va a ser mayor a tanto, menor a tanto, va a estar entre esos dos números, etc. Probabilidades de las medias muestrales. El segundo uso es para obtener el mínimo tamaño de la muestra que me conviene, ¿sí? O sea, ¿qué tamaño mínimo de muestra tendría que extraer para que mis conclusiones o mis datos observados muestren un error mínimo? ¿Bien? O sea, yo me voy a estar imponiendo un error, un margen de error, un error de estimación, con un porcentaje de probabilidad alto para que a mí me dé una confianza alta en mis observaciones y en mis conclusiones. Y en base a esos dos datos que yo me autoimpongo, por decirlo así, voy a obtener un tamaño de muestra mínimo. O sea, como mínimo, seleccionar 100 personas me va a asegurar ese nivel de confianza y ese margen de error. Después, si puedo obtener más muestras, quizás es mejor, quizás puedo mejorar mis datos, porque mientras el tamaño de muestra sea más grande, más se va a aproximar a la población. Siempre y cuando acordémonos que los recursos me limitan y que a veces es mejor profundizar la información, o sea, sacar más conclusiones sobre pocos datos que sean más manipulables o más observables fácilmente, que perdernos en una cantidad de datos que me lleven mucho más tiempo y mucho más recursos y no me den mayor información. ¿Bien? Entonces, yo me impongo ese nivel de confianza, ese porcentaje de probabilidad, me impongo un error de estimación que siempre intento que sea mínimo o sea bajo, y en base a eso voy a obtener un tamaño mínimo de muestra. La otra opción, a mí por ejemplo, obtengo el tamaño de muestra mínimo, me dicen como mínimo tendría que obtener 100 personas o entrevistar 100 personas para que eso se cumpla, ¿sí? Voy a mi jefe y le digo, necesito entrevistar a 100 personas para que mi nivel de confianza sea alto, mi margen de error sea menor a tanto. Me va a decir, no, necesito tus datos rápido, o por la razón que él dé, te voy a dar que entrevistes a 50 personas. ¿Sí? Entonces, en base a ese nivel, a ese tamaño de muestra nuevo que tengo, y sin perder ese nivel de confianza, yo voy a obtener el error de estimación máximo. ¿Bien? En base a ese tamaño de muestra que yo ya lo voy a haber dado, no sé si se lee, y ese nivel de confianza que me autoimpongo que va a ser alto, voy a poder obtener, gracias al teorema central del límite, ese error de estimación máxima. Esas son las tres utilidades, las tres aplicaciones que hacemos del teorema central del límite, siempre con la condición de que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. En el único momento en el que el tamaño de la muestra no influye es cuando yo puedo asegurar que la población originalmente está distribuida en forma normal. En ese caso, como dije al principio, si la población original está distribuida normalmente, sus muestras también van a estar distribuidas conforme a la población, o sea, normalmente. En ese caso, puedo aplicar todos estos usos sin importar el tamaño de muestra que obtenga. ¿Bien? Eso sería lo que faltaba ver de teoría para terminar la unidad 5. Ustedes ya lo vieron con Víctor e hicieron los ejercicios del 2 al 6. ¿Hay alguna duda respecto a algún ejercicio puntual o quieren que hagamos el 8 directamente? Bueno, vamos a hacer el 8 y vamos a hacer alguno extra como para que quede bien completa la práctica del teorema central y del corolario, o de lo que surge. El ejercicio 7 me dice: la agencia de aduanas de un país sostiene que una media de 49 pasajeros de los que llegan por día a un aeropuerto de entrada a dicho país llevan material de contrabando.
Se sabe que este número de personas puede ser modelado por una distribución de Poisson. Inciso A. Si se toma al azar los pasajeros que llevan material de contrabando durante 2 meses, o sea, 60 días, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio en este periodo supere los 50 pasajeros? Considere que los pasajeros seleccionados durante 60 días constituye una muestra aleatoria. Entonces, ¿cuál es mi variable aleatoria bajo estudio? ¿Qué es lo que estoy contando? ¿Cuento días? ¿Cuento agencias? ¿Cuento países? Número de ¿Qué cuento? pasajeros. Número de pasajeros. Cuento número de pasajeros que llevan material de contrabando por día. Número de pasajeros que llevan material de contrabando por día. Y me dice que esa variable está distribuida en forma de Poisson, cuyo parámetro es lambda. Lambda en el modelo de Poisson es la esperanza y también es la varianza. Es decir, lambda, bueno, voy a escribirlo bien, lambda es la media, o sea, en promedio, ¿cuántas personas se espera, perdón, en promedio, que lleven material de contrabando en un día? En base a la consigna me decía que sostiene una media de 49 pasajeros. O sea, lambda sería 49 pasajeros, que es la media de los que llevan por día a un aeropuerto de entrada de dicho país de material de contrabando. ¿Bien? Me dice que se toman al azar los pasajeros que han llevado material de contrabando durante 2 meses. O sea, se considera esos 60 días como el tamaño de muestra aleatoria. ¿Bien? Para el inciso A, considero una muestra de 60 días. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio en este periodo supere los 50 pasajeros diarios? O sea, que el promedio, me está preguntando, ¿cuál es la probabilidad del promedio? Que en esos 60 días, o sea, que en esa muestra, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de esta muestra supere los 50 pasajeros? O sea, que por día, más de 50 pasajeros, sea los que lleven material de contrabando. Bien, en promedio, como dice ahí, perdón, para decir las palabras clave, el promedio de este periodo, o sea, del promedio de esta muestra aleatoria. Me está preguntando entonces la probabilidad de que el promedio en esta muestra no es la probabilidad de mu, no es la probabilidad de cualquier otro promedio, es la probabilidad de la media muestral. Supere los 50 pasajeros. ¿Bien? Tengo que ver, mi población originalmente no está distribuida en forma normal, por ende, sí o sí yo tengo que haber tomado una muestra suficientemente grande para poder calcular esta probabilidad. 60 días es una muestra suficientemente grande, es mayor o igual a 30, por lo que aplico el teorema central del límite, donde me establece que el estadístico media muestral está distribuido normalmente. Se puede considerar distribución normal. Entonces lo que voy a hacer es estandarizar. Media muestral menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Bien. 50 menos. ¿Cuál es mu? O sea, ¿cuál es mi promedio? En el modelo de Poisson, mu, que es la esperanza, es lambda.
yo lo conozco, es 49. ¿Cuál es el desvío? Que es lo que todavía no tengo, sigma. Ahí voy a tener que poder acordarme cuál era la varianza del modelo de Poisson. La varianza del modelo de Poisson también era lambda, por ende es 49. El desvío, la raíz cuadrada de 49, es 7. Entonces, sigma poblacional es 7 sobre la raíz de los 60 días. O sea, el teorema central del límite es el mismo, la única diferencia es que yo, a conocer el tipo de distribución que persigue mi población original, le voy a tener que asignar a mis parámetros los correspondientes al modelo que distribuye la población. Si es Poisson, consideraré lambda. Si es binomial, consideraré n por p y la varianza como n por p por 1 menos p. ¿Bien? Entonces, 50 menos 49 dividido 7 sobre raíz de 60 da 1,11. Acá tengo mayor o igual, voy a hacer 1 menos la probabilidad. Esto quedó estandarizado en z, menor a 1,11. Busco en la tabla del modelo normal 1,11. Me voy a la parte positiva, 1,1 y el segundo decimal 1, 0,8665. 1 menos 0,8665. Eso da 0,1335. 0,1335. Entonces, tengo un 13,35% de probabilidad de que el promedio de en los 60 días o en esa muestra aleatoria, el promedio de los pasajeros que lleven material de contrabando sea mayor a 50. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que el total de pasajeros en este periodo, que el total en este periodo supere los 2.950 pasajeros? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el total en este periodo supere los 2.950 pasajeros? Ya no me está preguntando la probabilidad de que el promedio supere los 50, me está preguntando la probabilidad de que el total supere los 2.950. El total es otro estadístico, que es la sumatoria de todas las variables o todos los valores observados en la muestra, y se aplicaría el corolario del teorema central del límite, que es muy similar, solamente que, ¿cómo estandarizo? Estadístico total menos n por mu sobre la raíz de n por sigma. Al cambiar mi estadístico, cambia su esperanza y su varianza. Entonces, cambia la forma de estandarizar. ¿Sí? Voy a también hacer 1 menos la probabilidad, para que me quede ya estandarizado, z menor. 2.950 menos n es 60 días por mu es lambda, 49. La raíz de n, raíz de 60 por sigma, que es la raíz cuadrada de 49, 7. Eso les da 0,18. Entonces, 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 0,18. El 0,18 es lo que voy a buscar en la tabla. Números en la parte positiva. 0,1, segundo decimal, 0,08 me da 0,5714. 1 menos 0,5714. 1 menos 0,5714, 0,4286. Yo tengo un 42,86% de probabilidad de que el total
supera los 2.950 pasajeros. En total en esos 60 días. O sea, las dos son aplicaciones del teorema central del límite en base a la normalidad de la distribución de los estadísticos. La diferencia es sobre qué estadístico estoy calculando. Al cambiar el estadístico, cambio la fórmula de estandarización. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a suponer que no. Vamos a hacer algún ejercicio extra para que quede más que firme la aplicación del teorema. Vamos a hacer de los extras el ejercicio 1 y 2, ya lo podían haber hecho la semana pasada. El ejercicio 3, la primera parte del histograma es muy parecida a la unidad 1, hacemos intervalos, obtenemos los valores observados en cada intervalo, y la parte de obtener media muestral, varianza muestral, desvío y mediana, todo lo podemos obtener con la calculadora, como en la unidad 1, menos la mediana, que es habiendo ordenado los datos. Todo eso es de la unidad 1. Recién el inciso C pregunta el tamaño mínimo de muestra. Y ahí aplicaríamos este teorema central del límite. Tengo el resultado. A mí me da 17,01. Si quieren después igual les paso foto. Pero para que no nos lleve tanto tiempo la parte de realizar el histograma y los intervalos, voy a hacer directamente el ejercicio 4 de los extras. El ejercicio 4 de los extras dice: un hotel en el centro de la ciudad tiene una promoción especial con la que trata de llenar habitaciones que por lo general no están ocupadas los fines de semana. La respuesta promedio en el límite es de 71 habitaciones por fin de semana. Hay una variación considerable debido al clima, la competencia y otras causas desconocidas, por lo que la desviación estándar en las respuestas es de aproximadamente 15 habitaciones. Suponga que la distribución de las respuestas es normal. Entonces, variable aleatoria. ¿Qué estoy contando? Las habitaciones. Habitaciones ocupadas durante el fin de semana. X tiene una distribución normal con parámetros mu y varianza, donde la respuesta promedio es el límite, en el límite es de 71 habitaciones por fin de semana. Entonces, en promedio, mu es 71 habitaciones que en promedio se ocupan por fin de semana, con un desvío que es grande de 15 habitaciones. Que es de aproximadamente 15 habitaciones. Supongo que la distribución de las respuestas es normal, ya lo escribí. Inciso A. En el hotel se cuenta con un equipo de trabajo capaz de atender 80 habitaciones. Si llegaron más huéspedes, se debe contratar trabajadores eventuales con una retribución superior a la ordinaria. ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga que contratar trabajadores eventuales en un fin de semana? ¿Qué me está preguntando? Me está diciendo, en general el hotel cuenta con personal suficiente para atender 80 habitaciones. Si yo ocupo más de 80, voy a tener que contratar más personas. ¿Cuál es la probabilidad de contratar más personas? O sea, que se ocupen más de 80 habitaciones. Esa sería la pregunta. Que X sea mayor a 80. ¿Bien? En un fin de semana. O sea, no estoy sacando ninguna muestra. Estoy considerando en general la probabilidad de que un fin de semana se saquen más de 80, se ocupen más de 80 habitaciones. Vendría siendo una probabilidad en base al cálculo de la unidad 4.
en la unidad anterior. Porque estoy considerando población que en general se ocupan más de 80 habitaciones. 1 menos, y voy a estandarizar mi variable aleatoria x. X menos mu sobre sigma. Mi variable poblacional se estandariza así. Menos 80 menos 71 mu sobre 15, que es mi sigma. 80 menos 71 dividido 15, 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 0,60. Busco en la tabla del 0,60 la parte positiva, 0,6, 0 son los decimales, me queda 0,7257. 1 menos 0,7257 es 0,2743, o sea, 27,43%. Yo tengo 27,43% de probabilidad de ocupar más de 80 personas o de tener que contratar más personal, como dice la pregunta, de contratar trabajadores eventuales que me salen más caros que el trabajador que tengo ordinario. ¿Bien? Inciso B. El Profe, director una de consulta. promociones revisa la respuesta en bloques de 10 fines de semana, que se considera como la muestra aleatoria. Si la demanda promedio de la muestra de 10 semanas excede de 80, el director incrementa el equipo de trabajo ordinario. Si la media en el límite se mantiene en 71, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de 10 fines de semana exceda de 80? Entonces, yo acá sí obtengo una muestra aleatoria de 10 fines de semana. O sea, saco 10 fines de semana al azar. Perdón. No, me salen todos con los micrófonos cortados, como apagados. No sé si tienen que habilitar ustedes los micrófonos. ¿Ahí nos escucha, profe? Hola. Hola, profe. Profe, No sé quién me está queriendo consultar, pero me figura como que... A ver, Flor, a ver. Hola, ¿nos escucha, profe? A ver si son... Me figura que tienen todos los micrófonos cortados, como apagados. ¿Por qué será? No, pero... Volumen tengo. A ver que alguien hable. Hola, hola. ¿Me A ver, escucha, Dani, me profe? figuras como que vos tenés Sí, le el estoy micrófono hablando, profe. activado. Le estoy hablando, Fíjate profe. si No sé podés si me hablar y te escucha. escucho. Le estoy hablando, profe. ¿Me escucha? Me figuran, a mí me figuran, no sé No. quién... A ver, Flor, no sé si podés activar tu micrófono. ahí, profe. Ahí lo activé. No, no nos Sí. escucha. No los escucho. O sea, me figura directamente que no tienen activados sus micrófonos. Ah. Me parecía A porque ver, hace hola. rato. Hola, profe, ¿nos escucha? Ahí está. A ver. Ahí escucho a alguien. Hola, profe, ¿nos escucha? Sí, Dani, Sí, te ahí escucho a está. vos. Ah, bien, me parecía porque hace rato que le estamos hablando y no Ahí nos parecía está. medio raro. Ahí está, ahora Claro, sí. no escucho No, creo nada, que pero... era Febe la que Profe, estaba preguntando. A ver, vale, pregunta fue esta. Porque profe, sí, mi consulta es que ¿por qué no dividimos por la raíz de n? Porque no tenemos, por eso es. ¿acá? Sí. No, porque la pregunta de la probabilidad es sobre la variable poblacional. Fíjate, no es que no tenga n porque no obtuve ninguna muestra, sino porque directamente a mí me pregunta en general
¿Cuál es la probabilidad de contratar trabajadores eventuales? Un fin de semana. Un fin de semana cualquiera. O sea, no es, o sea, por eso digo poblacional. En toda la población, en todos los fines de semana que yo trabaje, ¿cuál es la probabilidad de que necesite contratar trabajadores eventuales? Es una probabilidad poblacional. O sea, mi variable, o sea, la probabilidad que me está preguntando es sobre la variable poblacional. Sí, la entendí, profe. Bien, por eso se estandariza en forma poblacional. X menos mu sobre sigma. Bien. En el segundo inciso recién me dice, de los 10 fines de semana que yo voy a seleccionar como muestra, ¿cuál es la probabilidad de que excedan esos 80 habitaciones o que tenga que contratar trabajadores eventuales? ¿Sí? Recién en el segundo inciso me dice, me dice cuál es la probabilidad de que la media muestral de 10 fines de semana exceda de 80. O sea, ahí sí me pide la probabilidad de que la media muestral exceda de 80. ¿Bien? Es muy importante identificar eso. O sea, me está preguntando la probabilidad de mi variable o la probabilidad de mi estadístico muestral. Acá sí me está preguntando la probabilidad de que la media muestral supere los 80. Entonces, en ese caso, hago 1 menos la probabilidad y estandarizo media muestral menos mu sobre sigma sobre raíz de n, que es la forma de estandarizar el estadístico. ¿Bien? O sea, siempre estandarizo variable menos su esperanza sobre su desvío. Pero dependiendo de la variable que tenga, es que va cambiando mi esperanza y mi desvío. Si la variable es poblacional, la esperanza es mu, el desvío es sigma. Si la variable es media muestral, la esperanza es mu, el desvío es sigma sobre raíz de n. Si la variable es t, la esperanza es n por mu y el desvío es raíz de n por sigma. Bien, la forma de estandarizar siempre es variable menos esperanza sobre desvío. Cambio mi variable, cambio la forma de estandarizar. Bien. Entonces, ahora sí me pregunta cuál es la probabilidad de que la media muestral de estos 10 fines de semana exceda de 80. O sea, que en los 10 fines de semana que yo seleccione al azar en forma de una muestra aleatoria, en promedio, el promedio exceda de 80. 80 menos 71 se mantiene el límite de habitaciones sobre 15 sobre raíz de 10. 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 1,89. 1,89. Me voy a la tabla, datos positivos, 1,8, segundo decimal 9, 0,9706, 1 menos 0,9706, me da 0,0294. 0,0294. O sea, tengo menos de casi nada por ciento de probabilidad. O sea, una probabilidad muy pequeñita. Bien, tengo menos del 3% de probabilidad de que mi muestra aleatoria de 10 fines de semana, el promedio supere, o sea, necesite contratar a trabajadores eventuales. ¿A qué llevo con esto? Ustedes, como directores de promociones, ¿seguirían con la promoción para poder aprovechar, digamos, y utilizar todas las habitaciones disponibles? ¿O les convendría que el límite de las habitaciones se mantenga en 70-71 y trabajar solamente con el personal que yo tengo? Porque a pesar de que yo gano por alquilar las habitaciones que me van a quedar afuera, voy a perder un poco porque voy a tener que contratar gente eventual que me cobra más caro. Ustedes, en base a eso, ¿qué conclusiones podrían sacar? Yo tengo
un 27,43% de probabilidad que la población o un fin de semana cualquiera necesite contratar a trabajadores eventuales porque se ocupan más de 80 habitaciones. ¿Bien? Si yo saco una muestra aleatoria de 10 fines de semana, el promedio es menor al 3%. ¿Sí? O sea, en promedio, menos del 3% se espera que ocurra eso. Entonces, en base a esa información, ustedes como directores de promociones le van a aconsejar al dueño al gerente o al dueño del hotel si continúan con la promoción o no. ¿Bien? ¿Quieren que hagamos un ejercicio más? ¿Que es el último, el 5? Sí, profe, por mí sí. El último dice, el número de libros encuadernados diariamente por una máquina automática sigue una variable aleatoria cuya distribución no se conoce, con una desviación típica de 16 libros por día. O sea, mi variable aleatoria es número de libros encuadernados. Encuadernados. El número de libros que se encuadernan diariamente. ¿Bien? La variable está distribución desconocida. Y me da solamente una desviación típica de 16 libros. O sea, sigma 16. Y se selecciona la muestra aleatoria de 49 días. N 49. Sí o sí, tengo que confirmar que mi muestra seleccionada sea lo suficientemente grande para poder extraer conclusiones. ¿Por qué? Porque la distribución es desconocida. O sea, para poder calcular teorema central del límite o lo que vaya a calcular, sí o sí necesito una muestra suficientemente grande para poder verificar que sus estadísticos están distribuidos aproximadamente normal. N49 se considera suficientemente grande porque es mayor o igual a 30. Inciso A. Determina la probabilidad de que el número medio de libros encuadernados durante estos días se encuentre a lo sumo a 3 libros de la verdadera media poblacional. Leo de nuevo. La probabilidad de que el número medio de libros encuadernados durante estos días, o sea, el promedio de esta muestra, está previendo la probabilidad de la media muestral. Determina la probabilidad de que el número medio de libros encuadernados durante esos días se encuentre a lo sumo, o sea, menor o igual, a lo sumo, a 3 libros. Que esa diferencia sea menor a 3 de la verdadera media poblacional. O sea, que esta diferencia, la pongo entre valores absolutos, sea menor a 3 libros. ¿Por qué la pongo entre valores absolutos? Porque me dice que la diferencia es menor a 3. Puede ser 3 más o 3 menos. Por eso lo pongo en valores absolutos. Entonces, puede ser 3 negativo o 3 positivo. Abro los valores absolutos, abro el valor absoluto. Y ahí estandarizo. Como tengo un tamaño de muestra suficientemente grande, voy a tener que llevar esto al valor z. ¿Qué le falta a esta fórmula para poder estandarizar? La división. Media menos mu dividido sigma sobre raíz de n. ¿Por qué sigma sobre raíz de n? Porque lo que a mí me están preguntando es por el promedio de la muestral, de la media muestral, perdón. Me está preguntando la probabilidad de la media muestral. La variable es la media muestral, entonces estandarizo media menos mu sobre sigma sobre raíz de n.
lo que agregué, lo agrego en los tres términos. Sigma sobre raíz de n, sigma sobre raíz de n. Reemplazo menos 3 sobre sigma 16 sobre raíz de 49, que es mi tamaño de muestra. Esto ya me quedo estandarizado en z. 3 sobre 16 sobre raíz de 49. Z me queda entre 1,31 negativo y positivo. O sea, menos 1,31 y 1,31 positivo. Voy a buscar el acumulado en el Z positivo primero, que es el más grande. La acumulación, la función de introducción acumulada en el normal estándar de 1,31. Muy bien, positivo, me da 0,9049. 0,9049. Y le voy a restar la acumulada en el número negativo. Menos 1,31. 31 me da 0,0951. 0,0951. Eso da 0,8098. O sea, 80,98%. No hace falta que yo conozca mi media poblacional, porque no la necesito en el momento de estandarizar, ya que a mí lo que me está preguntando es la diferencia. O sea, no conozco la media poblacional. Sí conozco la media muestral, ¿bien? Porque voy a poder obtenerla, voy a poder calcularla en base a la muestra que estoy observando. Y yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral en esta muestra que observas de 49, se diferencie o se aleje de la verdadera media poblacional en como máximo 3 libros? ¿Sí? Hay un 80,98% de probabilidad de que eso suceda, o sea, de que se aleje menos de 3 libros, ¿sí? Evidentemente, si yo aumento mi tamaño de muestra, probablemente esa diferencia, bien, sea menor. Ese nivel de confianza aumente o ese margen de error de 3 libros lo puede ir disminuyendo. Bien, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo puedo aumentar mi tamaño de muestra, mis datos muestrales se van a alejar de los poblacionales cada vez menos, ¿sí? Que es el objetivo de cualquier estadístico. O sea, mientras mis datos se alejen menos de la población, mi inferencia va a ser mejor, porque yo, acuérdense que toda esta parte de la estadística inferencial, lo que yo hago es sacar conclusiones sobre la población, cosa que no estoy trabajando, en base a solamente la información que obtengo en la muestra. Acá yo estoy diciendo que con un 80,98% de probabilidad de que en esta muestra de 49 días, mi media muestral se va a alejar de la poblacional en menos de 3 libros. Es un error de estimación de 3 libros, pero es un error pequeño. Profe, ¿y es pequeño porque la probabilidad es alta? O sea, la probabilidad de la diferencia de ese error es alta. En verdad, la probabilidad es alta. Mi ¿Verdad? margen, sí. La probabilidad es alta porque esa probabilidad me está dando a mí confianza. O sea, yo puedo decir Bien. que con un 80% de confianza en mis datos observados, la muestra se aleja de lo poblacional o de lo verdadero en menos de 3. Ese 3 libros para mí es un error bajo. O sea, fíjate que yo estoy contando 49 libros. Estoy diciendo, mi promedio, no tengo acá los 49 datos, ¿bien? No los tengo los 49 datos. Si los tuviera y obtuviera la media muestral y me da, no sé, que en promedio diario se encuadernan 100 libros, bueno, yo estoy diciendo, ese promedio que obtuve en los 49 días que observé, de 100 libros, se aleja de lo verdadero en 3, más o menos 3. O sea, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Con un 80,98% de probabilidad, que la población espera tener un promedio de 97 a 103 libros encuadernados diariamente. Bien. ¿Ves cómo llevo un dato observado muestral
A la población, claro. Yo no conozco la población, pero con un nivel de confianza alto, o sea, una probabilidad alta del 80%, estoy diciendo que los datos observados en esta muestra de 49 se aleja solamente en 3 libros. 3 libros es poco. También depende, ¿verdad?, del promedio que observe. O sea, si yo selecciono los 49 días y veo que en promedio me dio que se encuadran 5 libros diarios y 3 libros que se aleje del promedio es un montón. Claro, ese dato no lo tenemos en este caso. Tendríamos que tenerla. Exacto, en verdad que no lo tengo en este ejercicio, pero ustedes Claro. como investigadores sí lo van a tener porque sacaron la muestra. O sea, yo tengo los 49 días que seleccioné con la cantidad de libros que encuadernaban cada día. Bien. O sea, la media muestral siempre la voy a obtener. Siempre que tengo la muestra la obtengo. Lo que no voy a obtener. ¿Sí? Pero gracias a esta probabilidad estoy diciendo que mi media muestral, la que obtenga, se va a alejar de lo verdadero solamente en 3 libros. Si yo quiero mejorar ese nivel de confianza, voy a tener que sacar una muestra más grande, probablemente. O sea, que mi verdadera muestra, perdón, que mi muestra poblacional, mi promedio muestral se aleje de la población en solamente un libro, ¿bien? Probablemente tenga que extraer muestras aún más grandes. Para que yo le exija más a mi veracidad en los datos, digamos, va a verse alterada ese tamaño de muestra. ¿Sí? Bien, pero gracias. Todo va en base a esa interpretación de los datos que tengo y poder sacar conclusiones en base a la población. ¿Sí? Tus conclusiones en este caso son con una seguridad del 80,98%. Si vos querés exigir más, vas a tener que o aceptar un error mayor o sacar muestras más grandes. ¿Sí? Inciso B. Me dice, determine el número de días que son necesarios analizar para que la media muestral se encuentre a lo sumo a 3 libros de la media poblacional con una seguridad del 95%. O sea, yo estoy planteando lo mismo que recién, que mi media muestral difiera de la poblacional a lo sumo a 3 libros. Lo mismo que planteé recién, pero exijo una probabilidad del 95%. ¿Sí? O sea, recién, con un tamaño muestra 49, obtenía una probabilidad de 80,98. Ahora les estoy diciendo, exijo mayor seguridad, exijo un 95% de seguridad. ¿Qué va a pasar con el tamaño de muestra? Evidentemente van a tener que sacar muestras más grandes. Bueno, ¿cuál es el mínimo de números de días que serían necesarios? ¿Bien? Entonces, lo que voy a plantear al estandarizar esto, lo voy a estandarizar igual que recién. Media menos mu sobre sigma sobre raíz de n, o sea, voy a estar estandarizando 3 sobre sigma 16, y el problema es que ahora mi n es desconocido. N es lo que yo les estoy preguntando ahora. ¿Bien? Entonces, 3 sobre 16 sobre raíz de n, esto está estandarizado. Y la probabilidad del 95% respondía a lo que no estaba estandarizado. Entonces, lo mismo que hacíamos en la unidad anterior era buscar el cuantil para poder desestandarizar. Entonces, al estar en valores absolutos, yo tengo mi gráfica del modelo normal así, 0, x, y estoy diciendo que media muestral menos mu difiera acá en este porcentaje, o sea, que se aleje, perdón, que difiera menos, que esté entre el menos 3 y el 3, como dije recién, que esté entre el menos 3 y el 3, en valores absolutos, ¿sí? Acá necesito tener un 95% de probabilidad, ¿bien? O sea, que entre el menos 10, 3 y el 3
observe el 95% de confianza. Yo necesito el cuantil este. O sea, este Z, ¿qué corresponde? O sea, el 3 es de mi variable media muestral. Yo necesito en el Z, ¿a qué corresponde? Es el Z 0,975 el que voy a tener que buscar. ¿Por qué? Recordemos que el área abajo de la curva es el 100%. ¿Bien? El 100%. Quiere decir que si yo tengo el 95 en el medio, en forma simétrica, afuera tengo el 5. Quiere decir que si yo lo estoy separando en forma simétrica y en el centro tengo el 95, en los extremos tengo el 2,5% de cada lado. La acumulada, hasta el 3 incluido, es el 95% que yo tenía centrado, más el 2,5% de la cola izquierda. O sea, es el 97,5% lo que yo voy a tener que buscar. Busco en la tabla, evidentemente va a ser un número positivo porque es más grande del 50%, y voy a buscar el número que se aproxime más al 97,5%, o sea, el 0,975. 0,975 responde 97, tengo justo el 0,975, es el 1,96. 1,96 es el Z 0,975 buscado en tabla. Bien. Y ahí voy a desestandarizar para poder despejar N. ¿Cómo despejo N? Esto que está dividiendo lo paso multiplicando al revés, o sea, raíz de N sobre 16 por 3 igual a 1,96. N me va a quedar 1,96 por 16 sobre 3, todo eso al cuadrado. 1,96, que fue el cuantil que yo encontré en la tabla, por 16 sobre 3, ¿no se ve? Sobre 3, todo elevado al cuadrado. Eso me da 109,27. O sea, N como mínimo tiene que ser 109,27. O sea, como mínimo N tiene que ser mayor o igual a 110 libros. Eso es lo que yo comentaba recién. Si yo saco una muestra de 49 libros, como pasó en el inciso A, y quiero que la población, que la muestra se aleje de la población, o sea, que esa diferencia sea con un error como máximo de 3 libros, lo voy a poder establecer con un 80,98% de seguridad. Si yo me exijo mayor seguridad, o sea, que voy a machacar, digamos, o voy a exigir que realmente la población se aleje, perdón, que mi muestra se aleje de la población en menos de 3 libros con un mayor nivel de seguridad, sí o sí van a tener que sacar muestras más grandes. ¿Cómo obtengo el 0? Ahí preguntaban. ¿Cómo obtenemos el 0,975? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo lo encuentro en la tabla? ¿O por qué es el 0,975 y no el 95? No sé si... ¿Quién me está preguntando? O sea, buscar en la tabla es buscar un cuantil. Lo mismo que hacíamos en la unidad anterior. O sea, yo me planteo el cuantil 97,5 y busco dentro de todas estas probabilidades cuál es la que está más cerca del 0,975 y veo a qué Z corresponde. 0,975 justo lo tengo exacto en el 1,96. O sea, el Z 1,96 es eso. ¿Por qué el 97,5% y no el 95%? Porque estoy trabajando con valores absolutos, ¿sí? O sea, yo tengo mi tabla, mi gráfica o mi área debajo de la curva del modelo normal,
acá tengo el 0, perdón, acá tengo mu, y acá tengo mi x, ¿bien? Esa es mi gráfica modelo normal. Estoy diciendo que esta diferencia, que es una probabilidad, un área debajo de la curva, de esta diferencia sea menor a 3. Sea menor a 3. Que esa diferencia sea menor a 3. Pero esa diferencia está en valores absolutos. O sea, que mi media menos mu, esté entre mi verdadera media más 3 o menos 3. ¿Sí? Por eso lo ponía entre valores absolutos. Porque yo estoy pidiendo que esa media muestral difiera de la media poblacional en 3 como máximo. Pero puede diferir en 3 positivo, o sea que, por ejemplo, mi media muestral fue de 100 libros encuadernados diariamente. Bueno, yo estoy pidiendo que ese promedio de 100 libros difiera de lo verdadero en 3. Pero puede diferir, como cualquier desvío, en 3 positivos o en 3 negativos. O sea, puede estar entre el 97 y el 103, por decirlo así. Mu, no sé qué número es, pero yo estoy diciendo que mu difiera en mu menos 3, mu más 3. Sí o sí, entre esos dos datos. Estoy pidiendo esta probabilidad, que esa diferencia sea, o esa área debajo de la curva, entre menos 3 y 3, sea del 95%. Sea del 95%. Entonces, yo tengo el 100% del área debajo de la curva. ¿Sí? Todo el área debajo de la curva, con mi anterior, da 1, o sea, da 100. Si yo tengo el 95 acá, quiere decir que afuera tengo el 5. Y yo estoy trabajando siempre en forma simétrica. Entonces, si afuera tengo el 5, simétricamente tengo el 2,5 de cada lado. ¿Sí? Y yo estoy pidiendo siempre el número más grande, porque yo podría sacar los dos cuantiles, o podría sacar el cuantil 2,5 o el cuantil todo acumulado, que es el 97,5. Me conviene siempre este porque es el número que me va a dar positivo, que me va a dar más grande. Siempre teniendo en cuenta que mi tamaño de la muestra tiene que ser como mínimo lo que me asegure eso. ¿Bien? Entonces, este Z, que equivale al 3 positivo, es el 0,975. 0,95 más este 2,5 que tenía acá, porque es todo lo acumulado, ¿sí? La otra opción que pueden hacer, ¿cómo sacarlo del Z? Es 1 más mi nivel de confianza dividido 2. O sea, 1 más 0,95 dividido 2. No tengo calculador acá. Es 1,95 dividido 2, me da 0,975. Esa es la fórmula que van a encontrar en muchos lados. 0,975 es el Z que yo voy a buscar. Esa es la fórmula para acordársela, digamos, de memoria. Y si no, la lógica viene de la gráfica del valor absoluto. ¿Sí? ¿Resolví la duda? No sé qué me lo pregunta. Regina. Bien. Entonces, la fórmula para obtener el Z en valores absolutos, 1 más mi nivel de confianza dividido 2. En este caso, Z sería 1 más 0,95 dividido 2, es el Z 0,975. Ese es el número que voy a buscar en los cuantiles del modelo normal estándar y ahí voy a desestandarizar y poder calcular el tamaño de la muestra. Entonces, yo siempre tengo 3 factores, digamos, que se van a ir alterando. Por un lado es el tamaño de la muestra n, por otro lado es la probabilidad o el nivel de confianza o el nivel de seguridad que yo me exija, y por otro es ese error de estimación o esa diferencia que puede haber entre la muestra y la población, ¿sí? Esos 3 valores
son los que yo voy a poder ir alterando o jugando para calcular. Los dos, tanto probabilidad, obtener el error de estimación o obtener el tamaño de la muestra, se calculan exactamente igual con el teorema central del límite, solamente que acá en vez de despejar n, despejaría 3. O sea, voy a tener n, pero voy a ver a qué corresponde. Por ejemplo, no sé, el inciso C, imagínenselo, que diga con un nivel de confianza del 95%, que yo mantenga ese mismo nivel de confianza, pero mantenga el mismo tamaño de muestra de 49 días, ¿sí? O sea, yo mantengo una exigencia a un nivel de confianza del 95, mantengo el N40, pero quiero saber cuánto se va a variar o cuánto error espero obtener en esa diferencia de la muestra y la población, ¿sí? Entonces, mi error de estimación va a quedar estandarizado sigma 16 sobre raíz de 49. Igual que hice recién, busco el Z095 que me dio 1,96 y despejo ese error de estimación. 1,96 por 16 sobre raíz de 49. Alguien que tenga la calculadora a mano y me lo saque, porque me lo acabo de inventar, me diga qué error de estimación hay. O sea, cuánto se va a diferir mi promedio muestral de mi promedio verdadero poblacional. A ver. 4,48. No lo tengo. 4,48. Sí, me dio lo mismo. Bien. Entonces, fíjense, yo me limité al tamaño de muestra de 49 días de cuadernación, ¿sí? Me exijo más, me exijo un 95% de seguridad. Entonces, ¿qué va a pasar con mis datos observados? Se van a diferenciar, o sea, como para yo asegurarme que realmente mi población esté ahí, estoy diciendo, bueno, con un 95% de seguridad, espero que mi promedio observado en esta muestra de 49 días se difiera del verdadero promedio poblacional en 4,5 libras, o sea, 4,48. O sea, mi error va a ser más grande, porque me estoy exigiendo más, pero no estoy modificando mi tamaño de muestra, ¿sí? O sea, ¿se ve cómo se van alterando los tres datos? Si yo aumento el tamaño de muestra, mi error de estimación sigue siendo 3, la probabilidad o el nivel de confianza va a ser más grande. Si yo me exijo más nivel de confianza, pero no puedo aumentar mi tamaño de muestra, el error va a ser más grande también. O sea, voy a tener que diferir, o sea, mi muestra y mi población se van a alejar más, quizás. ¿Sí? Entonces, esos tres datos siempre van jugando o conjugándose de distintas formas e influyéndose todos simultáneamente. ¿Bien? Esos son los otros dos usos que tiene el teorema central del límite. Primer uso, probabilidad de media muestral. Segundo uso, el que hicimos recién, para calcular el tamaño de la muestra. El otro uso sería para calcular el error de estimación que espero obtener. ¿Sí? Siempre así, profe, con valor absoluto para calcular el error. Siempre el valor absoluto, porque la fórmula original es que se diferencie o sea, que mi muestra difiera de lo poblacional De la población. en un desvío, o en dos desvíos, o en 3 libros, o en lo que sea. ¿Sí? Pero que difieran en un desvío puede ser que difieran más o difieran menos. Entonces siempre es en valores absolutos. Bien. Por ejemplo, en el inciso C del ejercicio 3 también dice qué tamaño mínimo de muestra debería obtener para, con un nivel de confianza del 90% de la media de la muestra, esté a no más de 0,02 de la verdadera media. O sea, que difiera en no más de 0,02 milímetros. Pero puede diferir
en 0,02 positivo o 0,02 negativo. Siempre trabajo con valores absolutos. Por ende, siempre el cuantil lo voy a buscar de esta forma. Si es el 95%, voy a estar buscando el 97,5. Si es el 90%, voy a estar buscando el 95%. Y así. Ustedes con el Víctor deben haber hecho ejercicios así. Creo que fue el 5B. También pide el tamaño de la muestra y está así en valores absolutos. Bueno, siempre que yo pido el tamaño de la muestra o el error de estimación, va a ser en valores absolutos. Acá queda terminada la unidad 5. Si me dan un segundo, voy a cambiar la tablet por el celular, porque me estoy quedando sin batería. Profe, no se escucha. Acá. Hola, ahí está. Ahora sí. Tenía el micrófono apagado. Muy bien. Entonces, acá terminó la unidad 5, con teorema central del límite, corolario, obtener el tamaño de la muestra, obtener el error de estimación, todo eso. Voy a dar una pequeña introducción de lo que es la unidad 6, para que saque... No, lo sorprendí, hice pizarrón dólar. Qué tecnología. Unidad 6, estimación. ¿Sí? O sea, todo el mundo constantemente hace estimaciones. ¿Sí? Sea para tomar cualquier decisión. Yo voy a cruzar la calle, tengo que estimar a qué velocidad viene el auto, o cuándo cambia el semáforo, a qué velocidad voy a cruzar yo. Hago estimaciones rápidas, sencillas, decido si cruzo, si no, si espero, si corro, etc. ¿Bien? Como administradores, como contadores, continuamente van a tener que hacer algunas estimaciones para poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar decisiones racionales, pero en un marco de incertidumbre. ¿Sí? Porque obviamente no tengo y no cuento con toda la información completa. Entonces, en base a las técnicas de estimación que vamos a trabajar en esta unidad, la idea es que como profesionales tomen estimaciones más concretas o más avaladas o más confiables. ¿Sí? Hasta ahora, todo el material que hemos visto, incluida la unidad anterior, es la base de la inferencia estadística, ¿sí? Que es la rama de la estadística que vamos a estar trabajando ahora. Esa inferencia estadística, acuérdense que yo les había dicho que tengo la población, saco una muestra a través del muestreo y con los datos de mi muestra voy a hacer inferencia en la población. O sea, con mis datos de los estadísticos, por ejemplo, y con los datos observados en mi muestra, voy a hacer inferencia sobre los parámetros poblacionales que son lo que caracteriza mi población. Hay dos tipos de inferencia estadística principalmente, que es lo que vamos a ver en esta unidad. Hay dos formas, digamos, de dividir esa inferencia estadística. A través de estimaciones o a través de prueba de hipótesis. Ambos lo vemos en la unidad 6. A su vez, hay dos tipos de estimaciones. La estimación puntual y la estimación por intervalo. Como su nombre lo dice, la estimación puntual es un punto, un único valor, que justamente lo que busca es
estimar un parámetro poblacional desconocido, pero solamente un número, ¿bien? Fijo. Generalmente es insuficiente poder decir, por más que sea una buena muestra aleatoria, representativa y todo, decir que ese estimador puntual es el número del parámetro poblacional, muchas veces me está dejando afuera ese error de estimación que yo voy a obtener. Y ya les dije, ese error de estimación siempre está. Es imposible que yo lo elimine. Yo sí tengo un montón de herramientas para minimizarlo, pero la única forma de eliminar con confianza ese error de estimación es trabajar la población entera. Evidentemente no lo hago, entonces ese error siempre va a estar. Y estimar en forma puntual un parámetro poblacional desconocido no me está diciendo cuán verdadero es. O sea, me está diciendo el estimador puntual del parámetro poblacional MU es 100 libros encuadernados diariamente. Pero no, o sea, ahí me está diciendo, en la población puede ser 100 o no. ¿Sí? Por eso ahí luego viene el tema de prueba de hipótesis. ¿Ese 100 es verdadero o es falso? No me está diciendo que si es falso, cuán alejado está. ¿Bien? Entonces, para subsanar esa falta de información en cuanto al error o en cuanto al alejarse del parámetro poblacional verdadero, surge la estimación por intervalos. Los intervalos lo que hacen es estimar un rango de valores entre los que se va a encontrar el parámetro poblacional desconocido. Yo le asigno un rango de valores, un margen, un intervalo, que va a tener límites, un límite inferior y un límite superior, o puede ser con un único límite, inferior o superior, que sea mayor que tal número, que sea menor que tal número, y voy a asegurar con un nivel de confianza que el parámetro poblacional desconocido va a caer dentro de ese intervalo. De esta forma, informo e indico el error de estimación de dos maneras. Primero, por la extensión del intervalo, ¿sí? O sea, si mi intervalo, por ejemplo, digo que el parámetro poblacional MU se va a encontrar entre 90 y 110 libros encuadernados diariamente, ¿sí? La segunda forma de indicar el error es el nivel de confianza, o sea, el porcentaje con el que yo voy a encontrar esa probabilidad de que mi parámetro poblacional esté dentro de ese intervalo. ¿Qué es un estimador puntual? Es un estadístico. Siempre es un estadístico. O sea, cualquier estadístico, ¿se acuerdan que era un estadístico? Un estadístico es una función de mi variable área que muestra que no depende de parámetros desconocidos. ¿Cuáles son los estadísticos con los que veníamos trabajando? Media muestral, varianza muestral, el estadístico total. Esos eran los que más usábamos nosotros. Hay infinitos estadísticos porque hay infinitas funciones de variable aleatoria. Siempre que no dependa de parámetros desconocidos en su fórmula. Entonces, cualquier estadístico de la muestra se puede convertir en un estimador cuando yo lo relaciono y lo utilizo para estimar un parámetro poblacional desconocido. Entonces, todo estadístico no es un estimador, hay infinitos estadísticos, pero todo estimador sí o sí es un estadístico. ¿Cómo sé qué estadístico es un buen estimador? Porque yo estoy diciendo, hay infinitos estadísticos, cualquier estadístico puede ser un estimador, pero ¿cuál de esos estadísticos va a ser el mejor estimador para el parámetro poblacional desconocido? Entonces, en base a eso, hago criterios o características que tendría que cumplir. O sea, características o criterios que le exijo a mi estadístico para que se convierta en un estimador puntual. ¿Cuáles son esas características? La primera, que sea insesgado. O sea, que mi estadístico sea insesgado o no sesgado. ¿Qué significa? Que la esperanza o la media del estadístico dé por resultado el parámetro poblacional que quiero estimar. Por ejemplo, yo ya sé por la distribución de las medias muestrales que la esperanza de la media muestral es mu. Entonces, ese estadístico media muestral es insesgado para estimar mu. Otro criterio, eficiencia o eficiente. Que mi estadístico sea eficiente. Se refiere
al tamaño del error estándar de la desviación estándar. O sea, que mi estadístico en la muestra observada tenga un error estándar mínimo, o una varianza mínima, que se difiera, que ese error estándar de estadístico sea el más bajo posible, sea el mínimo. Otra característica, consistencia. ¿Qué implica la consistencia? Que a medida que yo aumente el tamaño de mi muestra, aumente el tamaño de n, con cada vez más certeza voy a poder decir que el valor del estadístico se aproxima al valor poblacional que estoy estimando. Mientras más datos tome en mi muestra, mayor certeza voy a poder dar en relación al estadístico, al estimador, con el parámetro poblacional desconocido que quiero estimar. Y por último, suficiencia. Suficiente o suficiencia. Bueno, consistente, eficiente, suficiente. El último hace referencia a que ese estadístico que yo elijo como estimador utilice toda la información de la muestra observada y que no haya ningún otro estadístico que pueda dar mayor información del parámetro poblacional desconocido. ¿Bien? Entonces, a veces se cumplen las 4 características, a veces se cumplen 2, a veces se cumplen 3, pero siempre yo voy a buscar aquel estadístico, o sea, aquella función de mi variable aleatoria con los datos muestrales que no dependen de parámetros desconocidos, que cumpla la mayor cantidad de criterios posibles. Entonces, nosotros damos por hecho que el estadístico media muestral es el mejor estadístico para poder estimar mu. Bien, entonces, media muestral es un estadístico y lo menciono con un sombrerito arriba, es mu, parámetro poblacional estimado. ¿Sí? Entonces, estadístico media muestral es un perfecto estimador o es el mejor estimador que nosotros tenemos para estimar el parámetro poblacional mu cuando este es desconocido. A su vez, desvío muestral o varianza muestral, por ejemplo, es el mejor estimador para la varianza poblacional. O ese desvío muestral es el mejor estimador para estimar sigma. ¿Bien? Si yo trabajo con modelos desconocidos, modelos conocidos como por ejemplo Poisson, yo estoy diciendo que si aquí tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda, donde la esperanza poblacional es lambda estimado va a estar dado por mi media muestral. O sea, mi media muestral es el estadístico que es el mejor estimador de mu, por ende también va a ser el mejor estimador de lambda cuando la variable esté distribuida en forma de Poisson. Y así con todas las distribuciones. ¿Bien? Estos son estimadores puntuales. ¿Sí? Yo voy a obtener un dato observado de mi estadístico, de mi estimador, y la estimación va a estar dada por ese dato. ¿Sí? O sea, yo obtengo el estadístico media muestral, me da 100 libros encuadernados diariamente. Esto es un buen estimador y puedo decir que la estimación del parámetro poblacional desconocido mu va a ser 100 libros. Es un buen estimador. ¿Qué va a pasar? No es suficiente información, entonces yo voy a intentar intervalos, después poder observar un intervalo o un rango de valores dentro de los que se encuentre mi parámetro poblacional desconocido con un nivel de confianza alto. ¿Bien? Vamos a dejar acá para no machacar tanto porque no nos va a dar el tiempo para ver prácticas. Pero básicamente la idea sería terminar esta unidad 6 la semana que viene o la otra máximo, ¿sí? Que es ver la práctica de estimación puntual, estimación por intervalos, que se va a estar estimando en esta ocasión, o sea, en esta unidad, justamente los parámetros poblacionales. O sea, yo en las consignas ahora no voy a conocer mu, no voy a conocer sigma. Los voy a tener que estimar con los datos muestrales, que es lo que en verdad aparece siempre en la práctica. Yo mu no lo voy a conocer porque para conocerlo yo sí tengo que tener la población. Entonces, yo voy a estimar mu con los datos observados en la muestra.
¿Cómo lo voy a estimar? En forma puntual, con un dato observado puntual. Media muestral en este caso si estoy estimando mu. Y por un intervalo entre rango de datos con un nivel de confianza. Bien. La otra forma de hacer inferencia es con las pruebas de hipótesis, que es la segunda parte de la unidad. Que lo más probable es que no lo alcancemos a ver la semana que viene, luego veamos la otra. Y hasta acá entra en el segundo parcial. O sea, más o menos tiene que pensar que la semana que viene estamos a 11, la otra semana estamos a 18, fin de mes se vería como máximo el segundo parcial. ¿Bien? Cualquier cosa, van avanzando. No hay muchos ejercicios extras en la unidad anterior, así que mañana o el fin de semana me pongo a buscarlos y el lunes les subo a la página más ejercicios por si quieren practicar. Igualmente tienen la bibliografía subida en la cátedra virtual, que ahí siempre tienen ejercicios, incluso muchos de ellos ya están resueltos, así que para practicar todo lo que es unidad 5. Y bueno, si tienen alguna duda, me consultan. Profe, entonces entraría 4, 5 y 6 4, 5 y 6 en el segundo en parcial. el parcial. Exacto. Bien. Y de prueba de hipótesis, porque las 6 la vamos a dividir en dos partes, pero todo entra en el parcial. Estimación Bueno, y prueba de hipótesis. gracias. Bien. De nada, cualquier consulta, me dicen, ¿sí? Que anden muy bien, buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe, hasta luego.